Televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Sentir con la Iglesia, ese programa que desde el año pasado venimos explorando la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes y otras temáticas importantes para conocer cómo vive la fe y la Iglesia Católica, para adentrarnos un poco más en ese mundo espiritual. Hoy me acompañan como siempre el padre Norberto Gallego, él es párroco de nuestra parroquia, la Inmaculada Concepción de Jardín, y el presbítero Jesús Antonio Agudelo, quien también es nuestro coordinador en temas eclesiales. Continuamos hoy analizando la Constitución Pastoral y hablaremos de economía. Intentaremos entonces comprender un poco sobre la visión que tiene la Iglesia Católica sobre la vida económica y social. Para la Iglesia, lo principal que debe respetarse en todos los campos de la sociedad, incluido el económico, es la dignidad de la persona. Y a partir de esta premisa, entonces iniciaremos nuestro diálogo. Padres, bienvenidos nuevamente a este programa. Hace días que no nos encontrábamos. Sí, un saludo para todos, para ustedes y para todos los amables televidentes. Bueno, entremos en materia. La economía moderna se basa cada vez en una mayor dominación del ser humano sobre la naturaleza, una marcada globalización, una mayor intervención del poder público, un progreso acelerado y una mayor satisfacción de necesidades. Sin embargo, también está caracterizada por una fuerte y creciente desigualdad social, dividiendo en dos extremos a los grupos sociales, unos ricos cada vez más ricos y unos pobres cada vez más pobres. La invitación de la Iglesia para contrarrestar o cambiar esta situación podrían ser entonces un poco la justicia y la equidad de la que nos habla el Evangelio, o qué otros valores a la luz del Evangelio para contrarrestar esa situación. Sí, en primer lugar me parece oportuno partir de definición de conceptos. Y dialogando con el padre Jesús Antonio fuera de cámaras, nos parece como de mirar qué es la economía, qué significa esa palabra. Y pues tenemos que indudablemente es una ciencia del saber que estudia los recursos, la producción, la forma de distribución de los recursos y los bienes que dan solvencia al ser humano. Todo eso. Entonces es esa ciencia que se encarga de todo ese movimiento tan importante: producción, recursos, distribución, intercambios, y que ya vienen diferentes modelos de economía que ya eso pues los expertos sabrán. Entonces me parece como importante partir de eso. ¿Algo, padre Jesús Antonio? Sí, yo creo que tenemos también que partir de algo que inició Marcos en el programa. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de situaciones concretas que se relacionan con la Iglesia. Porque a través de todos estos documentos del Concilio Vaticano II y de una manera muy especial, la Gaudium Spes, que estudia precisamente la presencia de la Iglesia en el mundo, entonces la Iglesia tiene que ver con toda esta clase de programas, de problemas, de situaciones como el trabajo, la familia, la política. Entre esas está la economía. Y el sentido principal que nos da el documento es que la economía está al servicio del hombre. Desde ese punto valoramos la economía y es un tema fundamental en la Iglesia, de la cual la misma Iglesia es maestra y orientadora de la economía en el mundo. Por eso, como dice el padre Norberto, todos estos sistemas de producción, todos estos sistemas de trabajo, de cultura, tienen que ver con la economía. Y ahí, entonces, es donde la Iglesia interviene. Una economía al servicio de la dignidad humana y que no es el hombre que está al servicio de la economía, sino la economía al servicio del hombre. Me parece que es una definición de conceptos muy oportuna porque nos da pie para
poder iniciar mucho más contextualizados esta charla. Y quiero entonces volver a retomar un poco la pregunta, y es si los valores del Evangelio, entre ellos la justicia y la equidad, pero también debe haber otros, digamos, nos guían a cambiar un poco esa situación de desigualdad económica que vemos en el mundo. Indudablemente, esos valores son el telón de fondo de cualquier modelo económico. El telón de fondo, si es del modelo capitalista, donde impera la propiedad privada, si es del modelo socialista, donde impera la propiedad colectiva, la propiedad del Estado, en cualquier sistema económico, el telón de fondo debe ser la equidad, la justicia, y ahí se garantizaría el valor del hombre y de la economía al servicio del hombre. Indudablemente, de fondo están esos dos valores, y el Evangelio es verdad ayer, hoy y siempre, y eso vale para todo. Ese derecho que tiene el ser humano de vivir dignamente, esas propiedades que tiene la sociedad para que el hombre esté a la altura de su dignidad, está precisamente en la manera como se maneja la economía. Y la luz que nos da la Iglesia, una luz que viene del Evangelio, y es que todos los hombres tenemos los mismos derechos, todos los hombres tenemos también todas las propiedades y facultades y capacidades de desarrollar cada día más todos esos recursos que son propios del ser humano, y que esos recursos están hechos para todas las personas, y que todos tenemos ese deber, esa responsabilidad de mejorar, de multiplicar esos recursos, y de una manera muy especial, como nos dice el documento, el poder público, el poder civil, es el primer promotor de esta economía en función de todas las personas. Claro que sí. Entonces, como ustedes nos vienen indicando, la ley fundamental del desarrollo económico, pues según la Iglesia, o como lo entiende la Iglesia, es el servicio del hombre, es decir, la economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, digamos, priorizando la dignidad de los seres humanos. Aboga entonces la Iglesia por favorecer el progreso técnico, la innovación, los emprendimientos, la inclusión de todos en el mundo laboral. Claro que sí. Es un sentido del Evangelio, que todos los medios que ayuden al bienestar del hombre son bienvenidos. Las formas de innovación, los recursos técnicos, los recursos del agro, ahora la llamada economía naranja, todos los bienes culturales, todos los bienes de los medios de comunicación, todas estas cosas de ayer y de hoy, las cosas nuevas que lleven a que haya una mejor dignidad y calidad humana, son bienvenidos. Y también mirar que todas las personas tengan las mismas posibilidades de llegar a todos estos medios, de llegar a vivir de una economía que facilite también para ellos el desarrollo humano como cualquier persona, porque en una sociedad, diríamos, capitalista, o en una sociedad donde el hombre es simplemente una herramienta económica, entonces estos derechos se monopolizan en algunos grupos, en algunos partidos, y es donde viene precisamente este desequilibrio y este inconformismo social que vive hoy el país. Todo ser humano tiene derecho al desarrollo, tiene derecho a todos aquellos elementos que nos proporciona la economía, y como dice el texto, hoy más que nunca estos elementos tienen una gran capacidad de desarrollo, pero hay un peligro, y es que se monopolizan. Los grandes poderes políticos son los que se apoderan de esto, y entonces vemos esa separación tan grande de pobres y ricos.
Claro, a veces ni siquiera pues el problema es como tal del modelo en sí, sino cuando de alguna manera el modelo económico que tenemos se corrompe, digamos, por la avaricia, por el deseo de querer más o de acumular más que los otros, de no tener solidaridad con el otro, empatía con el sufrimiento del otro, la pobreza del otro, ¿verdad? Sí, y entrando un poco ahí a lo que dice Marcos, independiente del modelo económico, vamos a venir al hombre mismo. Digamos, ¿por qué el hombre es pobre muchas veces? ¿Por qué es rico? Es mirar cada persona y uno se pone a ver, hay gente que es pobre porque quiere ser pobre. ¿Cómo no van a ser pobres ganándose un salario y dejarlo después en la cantina, en las salas de maquinitas, y dicen que es que yo soy pobre porque el Estado, porque no tengo oportunidades, si el dinero que tiene lo gasta y cada vez más en la pobreza, no lleva ni con lo que gana lo necesario? A veces en las casas están, la vajilla son los utensilios donde viene el jabón, cuando se acaba esas son las vajillas. Las toallas son la ropa que se quitan y entonces con ellas se secan porque no les alcanza, porque se gastan la plata en lo que no se lo deben gastar. Eso a bajo nivel, eso lo observamos. Entonces es la actitud del hombre frente a los recursos que tiene, es la visión que el hombre tiene del otro, del compartir, de la vida digna. Ahí hay mucho que mirar, ya pues como en un asunto de la vida económica, la actitud de cada persona. Y en cambio una persona que es creativa, que sabe ahorrar, que sabe invertir, es una persona que va progresando, que sale adelante y no tiene que echarle culpa y decir que es el gobierno, que es el sistema. No, es también la creatividad personal. Y personas que han partido de la nada, pero con su ingenio, con su querer, con sus ganas, con su trabajo, con su responsabilidad, con su juicio, salen adelante. Pero perdónenme de pronto una palabra que no debiera, pero un sinvergüenza que coge su salario y se lo gastó en cualquier bobada o en cualquier vicio, ¿cómo no va a ser pobre? O no le guste trabajar. O no le guste trabajar. Como el caso que se está viviendo hoy. Miren el gran problema que hay en las fincas. Qué difícil es encontrar hoy un trabajador para una finca. Hoy no se encuentra una persona que diga, yo le ayudo a forrar esos racimos, a ponerle la chuspa. Es que no se encuentra. Nadie quiere ir al campo. La angustia que siente un caficultor de ver que su cosecha se está cayendo, que esa cosecha la debe y que no tiene con quién cogerla. Toda esta angustia hace parte de una educación sobre economía, porque la economía nos compete a todos y eso depende también de nuestra educación. Una persona sin responsabilidad, una persona que no sabe sino gastar, una persona que no hace lo que decía el padre, sinvergüenciar, esa persona tiene que estar muy pobre y esa persona necesita conocimiento cultural para poder ser una persona activa en la economía del país. Claro, en el campo económico yo creo que entonces hay que analizar, como ustedes bien lo han explicado, desde el micronivel, que podrían ser las particularidades de las personas, hasta el macronivel, que ya sería como tal, digamos, un problema social. Quisiera yo también, como ahora que ustedes hablan del tema del campo y de lo difícil que es encontrar trabajadores para el campo. Claro, por un lado está que hay muchos jóvenes incluso que ya no quieren mirar al campo, pero también tendríamos que mirar un poco de que el país se ha, digamos, estancado mucho en el tema agrícola. Nos falta desarrollo tecnológico, valorización de los campesinos incluso, porque muchas veces a los campesinos no les están pagando
el sueldo suficiente de lo que, o que se corresponda con lo que es estar todo un día al sol y al agua trabajando el campo, que es un trabajo de los más difíciles, pero de los menos valorados. Incluso cuando los campesinos traen sus productos a venderlos en el área urbana, reciben comentarios como, no, es que eso está muy caro, pero es que no estamos mirando la labor de ellos también, no la estamos valorando. ¿Qué podríamos, digamos, decir desde el Evangelio para valorar un poco también lo que es el trabajo agrícola? Sí, es que la Iglesia llama a que tengamos conciencia que el trabajo de la tierra, el trabajo del campo es una fuerza muy grande de economía para los países y una fuerza de realización personal, y desafortunadamente es el sector en que menos tiene como las ayudas suficientes de los gobiernos a esa fuerza tan grande que son los campesinos. Los campesinos, si no estuvieran, ¿qué harían las ciudades? ¿De qué nos alimentaríamos? Es una fuerza primera que necesita todo el apoyo de los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal, con las vías de transportes, a nivel ya más amplio, con incentivos, con rebajas en todos estos abonos, con propiciarle maquinaria, tecnología. Hay que volver más la mirada. La Iglesia mira cómo Dios hizo la tierra, creó todo y puso al hombre para que la transformara. Esa es la vocación primera. No debemos mirar el trabajo del campo como una desgracia, al contrario. Allí Dios creó y puso al hombre para que transformara, y eso es lo que hay que hacer, pero necesita mucho apoyo porque es uno de los sectores más desprotegidos. Y hay un problema también muy serio. La desmotivación del joven para trabajar en el campo. El muchacho que viene a estudiar al pueblo, que saca bachillerato, no vuelve al campo. Como el que va al ejército, no vuelve al campo. El joven se siente totalmente desmotivado. No hay algo que lo impulse, que le haga tomar cariño al campo, a la naturaleza. Entonces vemos esta apatía. El otro aspecto también muy importante que hay que ver en esta cuestión de la economía es que el campesino, el trabajador, el que labra la tierra, no es dueño de la tierra. Eso es un problema muy serio. Todavía tenemos fincas enormes que están baldías, no están produciendo nada. Es sino que salgamos a un cuarto de hora del pueblo y vemos esas fincas. Las vemos desocupadas. Se están volviendo un malecero por evitarse problemas legales, entonces que se pierda esa finca. Y el campesino no tiene parcela. ¿Cuántas personas vemos en un comienzo del año buscando vivienda en el campo? Ya en el campo no dan casas. En el campo hay que, en la casa que va a ocupar una persona tiene que pagar arriendo. Y entonces se vuelve un problema muy serio. Y arriendos carísimos. Arriendos carísimos de que se nivelan tranquilamente a los famosos apartamentos de Poblado y Laureles en Medellín. Sí. Eso, ¿cuándo lo va a pagar un campesino realmente, pues trabajando con el trabajo del campo? ¿Cuándo va a poder pagar un arriendo tan costoso? Quizás entonces hay un problema de acumulación de riquezas improductivas. Indudablemente que así es. Las grandes extensiones de tierra donde debieran hacer parcelas y trabajar tanta gente, pero no lo permite. Aquí, gracias a Dios, Jardín es uno de los municipios en que la mayoría de campesinos tiene su parcela, la mayoría. Son pocos los que no. Aquí no es de grandes terratenientes de 3 o 4 dueños del municipio. A Dios gracias, pero hay partes donde sí.
baldíos los terrenos y no se pueden trabajar. Claro, ¿qué piensa la Iglesia de la propiedad privada? Es un derecho humano. La propiedad privada es un derecho. El hombre tiene derecho a poseer lo que necesita para vivir dignamente. Esa propiedad privada no puede ser un valor absoluto, porque la propiedad, los bienes que tiene cada persona es para vivir dignamente y servir con ellos a los demás, hablando en términos evangélicos. Lo que Dios nos ha dado es para servir a los demás. Atacar la propiedad privada es atacar la dignidad del hombre. Por eso la Iglesia condena el socialismo. El comunismo va en contra de la propiedad privada, o sea que va en contra de la dignidad humana. Eso sería ya como temas políticos, pero es importante saber eso. La propiedad privada es un derecho humano donde el hombre realiza y desempeña todos aquellos procesos en los cuales va para su bienestar personal. Entonces el problema, digamos, podría estar en que la propiedad privada se reduzca a algunos pocos que tienen derecho, digamos, a muchas propiedades privadas y mucha cantidad, digamos, de personas que no pueden acceder ni siquiera a nada, ni siquiera a una vivienda digna. Volvemos al principio, Marcos. El telón de fondo, la equidad y la justicia. Si eso está, la equidad y la justicia, entonces se remedian esos problemas. Pero cuando no hay el sentido de equidad, de justicia, de solidaridad con el otro, entonces ya la propiedad privada se vuelve un acaparar y acumular, despojando a los otros. La propiedad privada no se puede llegar a un despojo del otro. Es tener lo necesario y si se tiene un poco más, que sea para dar oportunidades a otros. Es decir, que la propiedad privada también se puede convertir en un tema de responsabilidad. Claro que sí, tiene que serlo, de responsabilidad, porque lleva a que también los otros tengan lo suficiente para vivir. Y en el caso, por ejemplo, de poseer tierras, también es como un acto de responsabilidad con los bienes que naturales, por ejemplo, que digamos han sido para el servicio de la comunidad, del hombre mismo, de la persona inclusive que es dueña de esos predios. Pero es que cuando se habla de propiedad privada, el hecho de yo tener una finca o un bien, ese derecho no es como exclusivo de dominio personal mío. Los bienes de cada persona, y estamos hablando en un campo cristiano, evangélico, los bienes de cada uno tienen también una dimensión social. Dios nos ha dado los bienes para servir a los demás. Tenemos un ejemplo muy claro en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. La comunidad de los primeros cristianos, donde todos tenían propiedad, pero con una gran dimensión social. Por eso no habían mendigos, no habían marginados, porque todo estaba en un sentido comunitario, no comunista. Eso hay que distinguirlo muy bien. El Evangelio nos da una espiritualidad de comunidad, donde todas las cosas están para el servicio de todos. Y el comunismo es quitar la propiedad privada para dársela al Estado, darle un sentido social. Y eso va en contra de la dignidad del ser humano. Por eso, sobre esto habría mucho que decir. Pero lo más importante para el tema de hoy es que el derecho a la propiedad privada va al servicio del bien personal y está a disposición del bien de los demás, hablando en un lenguaje evangélico. Las cosas que tenemos cada uno de nosotros es para nuestro servicio y servir a los demás.
Claro. Hablemos ahora de trabajo. ¿Qué significa para la iglesia el concepto de trabajo? Sí, es el concepto bíblico. Trabajo es transformar la naturaleza para obtener el sustento personal, familiar y comunitario. Se dice que en el paraíso vivían en amistad con Dios. Después de que hubo la desobediencia, entonces el Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu frente ganarás el pan, y con el trabajo, y el trabajo te hará digno y te dará la posibilidad de vivir bien. Es la responsabilidad. El trabajo es transformar la naturaleza. Y son muchas ya clases de trabajo. Hay un trabajo más físico, más material, hay un trabajo cultural, hay un trabajo intelectual, ya diferentes trabajos, pero es una cosa inherente al ser humano. El trabajo lo dignifica y le da posibilidades de ser más persona. Pablo VI, hablando del trabajo, nos dice que el trabajo vale más es por lo que nos permite ser que por lo que nos permite tener. El hombre trabajador es el ser humano inteligente, como decía el padre Norberto, está transformando la materia, pero en ese trabajo el hombre se construye, se descubre como ser inteligente, como un ser creador, un científico, un ingeniero, un artista, está creando. Ese es un trabajo. Quitarle a una persona el derecho a trabajar es anularlo, es marginarlo, es incapacitarlo, porque a nosotros se nos ha quedado una idea, y eso no sé cómo vendría a nuestra cultura. El trabajo es pesado, aburridor. Hoy un muchacho no se entusiasma por el trabajo. Hoy un muchacho no se entusiasma hacer una huerta en su casa. Hoy un muchacho no se entusiasma por tener un cultivo o adquirir una finca. Eso no le llama la atención, porque el trabajo para él es aburridor, es agobiador. Y mientras que tengamos esa mentalidad, tendremos una juventud perezosa, aburrida en el trabajo. El trabajo es dignidad, el trabajo es capacidad. Decía el Papa Pablo VI, nunca es más grande el hombre que cuando está trabajando. Cuando está cultivando la tierra, ahí aparece perfectamente la imagen del hombre hecho a semejanza de Dios. Puede haber un momento donde se desdibuje el asunto del trabajo y se convierta más bien en esclavitud. Cuando no es una cosa libre, sino cuando propiamente hay intereses personales, egoístas, cuando es para acumular para sí mismo, se desdibuja el sentido del trabajo y es cuando se convierte en opresor, cuando se convierte en injusto. Es la visión de querer tener y aumentar a costa de que los otros se desgasten casi sin ninguna compensación para ellos, sino trabajar para mí y para mis intereses, y casi ahí se vuelven esclavos. Exacto. Un esclavo está trabajando para otro, para que otro gane, a costa de mi sudor y a costa de mi esfuerzo. Eso es una esclavitud, como hay tantas otras esclavitudes, ¿no? Un tipo que tenga que trabajar por un salario injusto, eso es una esclavitud. Hay muchas formas de esclavitud, pero en toda forma de esclavitud está la pérdida, el desconocimiento de la dignidad del valor del trabajo. ¿Qué piensa la iglesia del tiempo libre, del descanso? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo define? Y no solamente la iglesia, sino que está dentro de los derechos humanos. Derecho al descanso, derecho a la recreación. Eso es necesario para
la salud integral del ser humano. Una persona sin trabajo no tiene salud mental. Una persona sin descanso tampoco tiene salud mental. Entonces hay que coordinar todo. Hay un tiempo para todo y todo es beneficioso. El descanso es muy beneficioso. El trabajo es muy beneficioso. Afortunadamente, el día Dios ha hecho muy bien. El día para el trabajo y la noche para el descanso. Habrán unos que trabajan en la noche y descansan en el día, pero eso está. Uno que trabaja en el día se acuesta, descansa las 6, 7 horas, digamos. Hay unos que descansan 2 o 3. Eso es de pronto atentar ya un poco contra la salud, pero el descanso es necesario. Al menos ese descanso indispensable. Trabaja en el día y descansa en la noche, pero hay otros que trabajan y descansan 1 hora. Eso es ir contra la persona, contra la salud. Entonces, es un derecho. Y el trabajo necesita también descanso. Cuando el hombre está descansando, está manifestando que él es el dueño del trabajo. Un esclavo no descansa. El descanso, cuando el hombre está en reposo, quiere decir que él es el dueño del trabajo y que el trabajo está a su servicio. Por eso yo puedo descansar. Obligarle a un trabajador que trabaje el día domingo es quitarle el derecho al descanso, porque él no es una herramienta de trabajo. Él es el señor del trabajo y de ahí el sentido del descanso. Hoy en día también hay inclusive personas, o digamos, personas alrededor del mundo, incluso países que creo que han ensayado nuevos modelos de jornadas laborales en las que se trabaja quizás un poco más intenso durante 3, 4 días de la semana y se tiene un poco más de espacio para descansar. Para muchos, pues según hemos leído los periodistas, esto ha sido beneficioso para algunas personas. Entonces creo que a veces no hemos mirado como con muy buenos ojos o no le hemos dado el valor a ese descanso, porque hemos tenido como una creencia de que cuando una persona está descansando está haciendo simplemente pereza. Pero creo que el descanso, como es entendido hoy en día, es la oportunidad para hacer un sinfín de cosas. Exactamente. ¿Qué entendemos por descanso? Descanso, pues ciertamente puede ser también acostarme un rato, estar con el cuerpo relajado un rato, claro que sí, descanso. Descanso es cambiar de actividad, estoy en una oficina, descanso, me voy a pasear, voy al campo, voy a un lugar. Descanso es salir con mi familia, compartir. Descanso es dedicarme a otra actividad, dedicarme a la poesía, al canto, dedicarme a otras cosas. Entonces, ¿qué entendemos por descanso? Descanso, como lo decías ahora, no es todo el tiempo. Si me quedan 2 días me voy a quedar en la cama, nada más. No, descanso es también hacer otras cosas que me dignifican y que también aportan a la comunidad. Si nosotros juntáramos el tiempo del descanso que está distribuido y empezamos a hacer una obra, un ejemplo, una persona le gusta pintar y todos los días saca media horita, en su media horita de descanso lo dedica a pintar. Cuando lleva un cierto periodo, va viendo todo el trabajo que se ha hecho. Lo que decía el padre Norberto, el descanso es también cambio de ocupación. O saber ocupar el tiempo libre. Eso es parte de nuestra cultura. Me hace acordar, y ya aquí una cosa de Monseñor Roberto. Monseñor Roberto desde por la mañana salía a las parroquias, son viajes largos y de todo, y llegaba por la tarde ya a la casa episcopal, se ponía sus botas y se iba para un solarcito que tenía ya la curia a sembrar cebollas, a sembrar zanahorias, y decía, este es el descanso mío.
Yo descanso cuando vengo de estar sentado todo un día por estas veredas y pueblos. Llego, me pongo las botas y me pongo a revolver la tierra, a sembrar las matas, a sembrar las hortalizas. Yo descanso. Un descanso, un cambio de actividad, un descanso. Cuando para otros que no lo vean así dicen, esto es una desgracia, estar arando la tierra. Y no, era un descanso para él. Te fijas que es importante tener una cultura del descanso, un valor de lo que estamos hablando ahora. Eso hace parte del desarrollo de una comunidad, de la economía de un sector de la población. Hablemos un poco del tema de las huelgas como una estrategia para el reconocimiento de derechos laborales. Sabemos que ha sido uno de los mecanismos que a lo largo de la historia, pues, digamos, los trabajadores han debido utilizar para poder obtener el reconocimiento de sus derechos. ¿Qué piensa la Iglesia de las huelgas? ¿Están bien vistas o hasta cierto punto? O no sé, ¿qué piensa, por ejemplo, la Iglesia de ese tema? Sí, a ver, se deben reclamar derechos cuando se ven vulnerados. Los derechos se deben respetar, todos los derechos. Derechos del trabajador, a lo que hemos estado hablando, al descanso, derecho a un salario justo, derecho a trabajar en lo que le agrada, en lo que es competente. Todo eso son derechos. Cuando se vulneran los derechos, hay que reclamar y hay un debido proceso de agotar las instancias, a hacer ver y decir, veas, no estoy conforme con esto, hay una injusticia en esto conmigo, se reclama. Si no se es escuchado, pues llevar el debido proceso y a veces se desemboca en esas maneras ya fuertes de llamar la atención para que se restablezcan los derechos individuales o colectivos. Entonces, cuando se ha agotado y no se ha tenido una respuesta, es un derecho a acudir a esa otra instancia ya más fuerte, digámoslo así, para restablecer derechos. Pero siempre en el marco de la dignidad. El marco de la dignidad, del respeto a las personas y del respeto a la sociedad, claro. Una huelga no es, ya eso es distinto. Decir, por ejemplo, unos empleados, no vamos a trabajar hoy, estamos en huelga porque vamos a llamar la atención. De todas las maneras hemos dicho y no nos han hecho caso, vamos a parar. Y que no atente contra derechos de otros. Por ejemplo, unos médicos de urgencias y que digan vamos a parar y que llegaron los enfermos y no hay quien los atiende y se murieron. No pueden. Derechos fundamentales. O que voy a hacer huelga y entonces me voy a ir a tirar piedra y a romper vidrios y a causar caos y desorden. No. Entonces, hay mucha tela que cortar ahí, pero una cosa digna, que una huelga sin ocasionar daño ajeno ni daño a las personas, legítimamente aceptable bajo esos parámetros, ¿cierto? Para ir terminando un poco, digamos, esta conversación, para la Iglesia lo que es la inversión y la política monetaria de las empresas debe ser algo, digamos, en pro de sus dueños, o debe ser algo pensado en colectivo, como que satisfaga la creación de oportunidades de empleo, de satisfacción de necesidades, es decir, como pensando más en un bienestar colectivo que personal. Indudablemente, ya hemos dicho, la propiedad privada es con miras al beneficio comunitario, la comunidad, lo que decía el Padre Jesús Antonio, recordándonos la comunidad de los Hechos de los Apóstoles. Tenían su propiedad privada, pero lo ponían en común. Claro, porque muchas veces hemos visto, por ejemplo, cuando algunas empresas se fusionan, que uno considera que en realidad esa fusión, esa inversión que están haciendo va más en detrimento de los mismos trabajadores que en el crecimiento de la empresa. A veces lo hacen solo como por las ganancias que puedan recibir algunos pocos. Y creo yo que ahí es donde también estamos llamados a lo que decía el Evangelio y que teníamos desde el principio,
como guía de la conversación, y son los valores de justicia y de equidad. Bueno, hemos terminado entonces esta conversación. Vamos a hacer un poquito como de conclusión, correspondiéndonos con la lectura de la Gaudium et Spes, de este capítulo que habla sobre la economía, y que yo los invito para que puedan leer en internet. Ustedes filtran Gaudium et Spes y van a encontrar este documento, digamos, tan importante para entender un poco el pensamiento de la Iglesia Católica. Para la Iglesia, los principios fundamentales de la economía son, como lo veníamos diciendo, la justicia y la equidad. Deben estar siempre al servicio de los seres humanos y respetar su dignidad. Es decir, los modelos económicos, cualquiera que sean, deben estar siempre al servicio de los seres humanos y respetar su dignidad. La Iglesia aboga por el desarrollo técnico y la innovación cada vez que ayuden y respeten la dignidad de los trabajadores. También la Iglesia considera que la dirección de ese desarrollo económico debe ser algo democrático y participativo, pues a la larga nos afecta a todos. Para la Iglesia también es importante abogar para que no se reduzca a los trabajadores a meros instrumentos de producción, sino entender que son personas que mantienen funcionando el sistema económico y social. La Iglesia también rechaza la discriminación en materia laboral y aboga por la inclusión, por buenas remuneraciones que satisfagan todas las necesidades humanas más allá de las básicas o fisiológicas. Incluye también las espirituales, culturales y sociales. En ese sentido también aboga por los descansos, por el tiempo libre que necesitan los trabajadores para la adecuada formación y crecimiento personal. Para la Iglesia es urgente eliminar también las desigualdades económicas mediante la caridad y la justicia, la creación de oportunidades de trabajo, el apoyo a emprendimientos. Asimismo, toda inversión económica y política monetaria debe ser pensada en pro del bien común y no solo en el crecimiento de la mera empresa o de unos cuantos. Para la Iglesia también es importante que los derechos de los trabajadores sean respetados y aboga por el derecho que tienen los mismos trabajadores a exigir sus derechos, valga la redundancia, mediante la representación y del diálogo. Consideran que la huelga es un recurso extremo al que debe recurrirse cuando el diálogo no ha dado frutos, pero siempre en el marco del respeto de la dignidad humana. Para la Iglesia, la propiedad privada es también un derecho de expresión de la persona y acto de responsabilidad, el cual no es incompatible con la propiedad pública, y la Iglesia aboga también por el fomento del acceso a todos al dominio de algún bien. Asimismo, se debe impedir que la propiedad privada abuse del bienestar colectivo, y la Iglesia también está en desacuerdo de la retención improductiva de riquezas. Finalmente, la Iglesia considera que quienes toman parte activa en el movimiento económico y social están luchando por la justicia y por la caridad, están aportando al bienestar de la humanidad, a la paz mundial y a la búsqueda del reino de Dios. De esta manera entonces terminamos este programa y los invitamos para que estén conectados con Antena 4, porque en aproximadamente 15 días tendremos un nuevo episodio donde estaremos hablando de política y vida en comunidad.